Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Como todos los lunes, nuevamente estamos aquí hoy con nuevo título. Estoy en Facebook Live, en YouTube, y vamos a continuar compartiendo estas verdades espirituales, verdades universales y verdades que nos ayudan a crecer en nuestro contexto, a través que vamos comprendiendo estas ideas, estos principios que a través de la historia se han compartido y en nuestro contexto, desde que yo nací, han influenciado mi vida y me ha motivado por muchos años a crecer en el entendimiento de estas historias y verdades. Y por eso esta motivación y deseo de cada lunes tomar el tiempo y compartir con aquellos que tengan oídos y deseen escuchar, aquellas personas que tal vez como yo, a través de su vida, a través de sus experiencias, se han hecho muchas preguntas en relación a Dios, preguntas en relación a la Biblia, preguntas en relación a la historia, al origen de la humanidad, todo este tipo de preguntas que yo considero que como seres humanos llegan ciertos momentos específicos en nuestra vida que nos motivan a hacernos serias preguntas. Y por eso aquí estamos. Nuevamente, bienvenidos. Mi nombre es Javier López y hoy, como todo lunes, vamos a continuar hablando del tema principal que siempre continuaré compartiendo. El tema es la venida de Cristo y su cumplimiento. Y recuerda que a través de mi página, y tengo un canal YouTube, lo que yo llamaría mi página o el canal YouTube, es Universidad Cristo. Ahí tengo más de 500 videos donde estoy hablando de todos estos términos y conceptos que hoy vamos a mirar, pero en específico relacionado a la venida de Cristo. O como otros subtítulos, la semana pasada estábamos hablando de los conceptos, los diferentes términos que se utiliza y que vemos a través de las Escrituras, como la venida del Hijo del Hombre, o la segunda venida de Cristo, o cuando el Señor regrese. ¿Ves? Todos estos términos, todos estos sinónimos nos expresan una verdad. Y esa verdad es la que semana tras semana tomo el tiempo para compartir desde un punto de vista histórico y un punto de vista espiritual. Y por eso hablo de la venida de Cristo y su cumplimiento, diferente a como tal vez tradicionalmente a través de las religiones occidentales de fe se cree y se espera que una persona física, Yeshua, Jesucristo, vuelva a regresar físicamente, materialmente, para entonces que así sea, como decir, su venida y toda esta serie de eventos físicos que muchas personas, ¿ves? Porque interpretan así las historias literalmente, pues esperan. Aquí compartimos un punto de vista espiritual y vamos entonces a crecer en conceptos espirituales, discerniéndolos, o hay que discernir, entendiéndolo correctamente.
Entonces hoy vamos a estar mirando la venida de Cristo cumplida según esta frase que vemos a través de Romanos capítulo 10, versículo 4, donde nos habla de Cristo es el fin de la ley. Y como toda semana, siempre que hago un video, comparto notas, los versículos que utilizo, tal vez algunas notas extras. Aquí nuevamente voy a dejar en los comentarios las notas para que entonces aquella persona que desee. Vemos que en Romanos capítulo 10, versículo 4, nos dice esta frase: el fin de la ley es Cristo. Y esta frase aparece en la Biblia en Romanos 10:4, que dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces quiero comenzar poniendo un contexto histórico de lo que la ley en contexto histórico se refería, y entendemos que la ley, rápido se nos vienen los 10 mandamientos, la Torá, el Viejo Testamento. Entonces vamos a enfocarnos en esa ley que a través de las Biblias, cuando nos habla de la ley, nos habla de la ley que visualizamos, como les dije, Viejo Testamento, pero también vamos a ver una ley espiritual que opera naturalmente siempre en todo ser humano. Y como estas enseñanzas que tenemos a través de las Escrituras son espirituales, pues entonces vamos a mirar estos versículos de esa forma y ver que nos pueden estar enseñando unos principios de nuestra vida natural que podemos entender mejor la aplicación tanto históricamente como ver la iglesia del primer siglo, estos eventos históricos, cómo entonces Cristo vino a ser el fin de la ley y el entendimiento de estas verdades, para que entonces en nuestro contexto y presente, así mismo, por cuanto estamos lidiando con verdades espirituales que son verdades de nuestra vida natural, son realidades que diariamente lidiamos con. Entonces, nosotros en nuestro presente podamos experimentar, podamos vivir esa realidad de lo que la venida de Cristo es. Y el tipo de empoderamiento, el tipo de estilo de vida que esta realidad causa. Como le estaba hablando, en el contexto histórico del primer siglo, vemos, si miramos las historias del Viejo Testamento en adelante, la ley, Moisés, los valores o principios basados en las promesas que según la ley el pueblo judeo hebreo en el primer siglo tenían. Por eso esperaban a un rey sociopolítico, a un Mesías, según la interpretación, a una persona que viniera, a salvarlos y a dar cumplimiento al reinado físico del pueblo judeo hebreo. En el primer siglo tenemos a unas personas que, basado a sus ideas, a sus principios, a sus tradiciones, a su fe, a sus leyes, mandamientos, observaciones, tenían una conducta, tenían un estilo de vida, tenían unas prioridades, tenían
como decir, unas motivaciones que diariamente, basado a lo que hacían, expresaban lo que realmente contenían internamente. Vemos que en el primer siglo vemos a Jesucristo, Yeshua, según los evangelios nos cuentan, y vemos cómo en el mismo libro de Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18, y los voy a leer aquí rapidito, nos dice: enseñanza acerca de las leyes. Y vamos a ver dos tipos de leyes que las escrituras nos hablan. Y vemos en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Versículo 18. Dice: les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerán ni el más mínimo detalle de la ley de Dios. Y aquí vemos estas dos realidades: una, la ley de Moisés, y lo que entendemos y lo que vemos tanto del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Pablo, que decía, la ley vino a ser como un ayo, como algo rudimental, como algo principiante, hasta Cristo, hasta la manifestación de entonces la segunda ley, la ley de Dios, la ley eterna, algo espiritual, que entonces vamos a ver cómo pone fin y cómo lo expresa, como nos dice el versículo 18. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan, le digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios. En el contexto, cuando nos preguntamos el cielo, la tierra, ¿se está refiriendo al cielo literalmente y la tierra literalmente? ¿O en este contexto, por ser un género de literatura espiritual, literatura poética, simbólica, metafórica, entonces necesitamos ver en contexto de a qué se refiere el cielo y la tierra? Y te comparto dos realidades. Una tiene que ver con la mentalidad colectiva que una sociedad tiene. Es aquello que forma en una sociedad, como decir, su estabilidad, donde los ciudadanos se sienten seguros en su sociedad, basado a sus normativas de vida, basado a su economía, basado a sus tradiciones. ¿Ves? Es esa, se me va la palabra, esa mentalidad colectiva que el sistema sociopolítico, religioso, gubernamental ha implementado, y por naturaleza condiciona a los seres humanos a una forma de pensar. ¿Y qué sucede cuando los seres humanos, ves, desde que nacieron han sido condicionados por su mundo exterior? Pues quiere decir que su mundo interior está pegado a la realidad del mundo exterior. Entonces vemos que el cielo y la tierra tiene que ver con aquello que condicionaba la mentalidad de seres humanos, lo que influenciaba a las multitudes y condicionaba a esa audiencia del primer siglo, y por ende, basado a como desde que nacieron, sus tradiciones, su sistema,
se habían sido condicionados, así era como naturalmente vivían. Y entonces por eso es que vemos el tipo y metodología de enseñanzas de Jesucristo, estas enseñanzas espirituales, y cómo vemos cada punto, cada enseñanza, y aquí vamos a ir por encimita a tocar algunas. Cuando él habló sobre las enseñanzas del enojo, cuando él habló en las enseñanzas del adulterio, cuando habló sobre las enseñanzas del divorcio, cuando habló en las enseñanzas acerca de juramento, enseñanzas acerca de la venganza, enseñanzas acerca de amar a los enemigos, enseñanzas acerca de ayudar y de dar a los necesitados. Y vemos una serie de enseñanzas que entonces estaban dirigidas a ese ser interior. Y también, como les decía ahorita, hablábamos del cielo y la tierra como algo exterior, el sistema sociopolítico, la mentalidad colectiva de las personas, pero también espiritualmente hablando. El cielo representa el lugar, el trono de Dios. El cielo, en lenguaje metafórico simbólico, representa el lugar más alto en la conciencia del ser humano. Por eso el lugar donde Dios habita, el reino de los cielos, se da en la mente del ser humano. La iluminación y todos estos puntos que cuando se menciona sobre cielo, ¿ves? Es el lugar donde un ser humano como templo de Dios, donde Dios habita, donde Dios se percibe, se reconoce, se admira. Y el ser humano en su cielo se relaciona con Dios. Y la tierra viene a ser el contexto, como decir, inmediato del ser humano, pero también la tierra representa como el lugar más bajo del ser humano. Si el cielo representa pensamientos divinos, puros, justos, rectos, verdaderos, todo lo que equivale a la realidad de Dios, entonces la tierra representa lo más bajo, lo impuro, lo injusto, lo inmundo. Y por eso vemos que espiritualmente hablando, estas historias nos enseñan verdades que siempre tienen que ver con la naturaleza del ser humano. Como vemos, la verdad en el tema de esta enseñanza que tiene que ver con Cristo como el fin de la ley. Por eso vemos a seres humanos que, de acuerdo a sus leyes y tradiciones, exteriormente pueden tener una vida, un estilo de vida de apariencia. Su apariencia es una cosa, pero en realidad su esencia, su naturaleza interior, de la forma en cómo piensan, hablan y actúan, es totalmente diferente. Y por eso vemos que en las enseñanzas, historias, llevándonos en el crecimiento espiritual, en el entendimiento de estas verdades, para que en nuestro contexto vivamos la experiencia de la venida de Cristo, de la parucía. Y esta verdad, por ser espiritual, se refiere a esa nueva mentalidad que se forma en un ser humano. Pues tenemos aquí bíblicamente estos ejemplos espirituales que estaban llevando a seres humanos en la historia y siempre son útiles a través de la historia para elevar el espíritu de seres humanos al mismo sentir. En el primer siglo, personas arraigadas a la ley, a las leyes de su tradición
y a las leyes internas de su naturaleza egoísta, los llevaban a ser hipócritas, los llevaban, como decíamos aquí en cierto, los llevaban a personas a por cualquier cosa estar enojado, o ese sentir de maldad, de enemistad, como cuando estábamos hablando ahorita de la mentalidad del contexto de las personas en el primer siglo que esperaban a un Mesías sociopolítico. Tenían esa mentalidad constante de enemistad, mirando a los romanos como sus enemigos. Y naturalmente los romanos también, por muchas razones, tenían también esa mentalidad, ese espíritu de enojo. De que aquellos, los judeohebreos, son los que viven en nuestra jurisdicción, y si se cree que van a hacernos algo, nos vamos a enfrentar. Y vemos la naturaleza humana. Y el fin de esa ley siempre ha sido, a través de la historia, Cristo. El fin que puede poner fin a esa naturaleza, ¿ves? A esa mente del ser humano que ha sido condicionada por su sistema sociopolítico, sus tradiciones, culturas, creencias, enseñanzas, que ha condicionado su ser interno a tantas realidades, a tantos pensamientos, a tantos deseos, a tantas influencias o a tantas emociones que rapidito se pueden disparar, como vemos los ejemplos, hacia la enemistad, hacia el enojo, y del enojo hacia la ira, y de la ira hacia la guerra, y vemos esa cadena que naturalmente siempre es en seres humanos. Y el fin de tal ley es Cristo. Tiene que ver entonces, como tanto históricamente y en nuestro presente, es un nuevo poder, fuerza, una nueva realidad que se forme dentro del ser humano, para que empodere al ser humano dentro de sí mismo a cambiar, como decir, el paradigma que su sistema sociopolítico, su sociedad, su cultura, su idioma, lenguaje, sus tradiciones, lo conformaron, y que aprenda a crecer en el espíritu de rectitud, como vamos a ver. ¿Y dónde sucede eso? Dentro de seres humanos. ¿Pasa de magia de la noche a la mañana? No, es algo que gradualmente, como toda cosa significativa, toma su tiempo y requiere su énfasis, enfoque, su intención, deseo, para que entonces, por medio de la práctica, se crezca, se mejore, se logre. ¿Y qué se logre? La realidad de la cual estamos hablando, esa realidad que pone fin a toda ley que tal vez tradiciones, culturas crearon. Pero ¿cuál es su valor real en contra de los apetitos, de los deseos, de los pensamientos, de la realidad espiritual que gobierna y controla a todo ser humano? El énfasis de estas enseñanzas es para poner fin a esas leyes,
a esas leyes naturales que dentro del ser humano operan diariamente a través de cada pensamiento y el próximo pensamiento. Ahora mismo aquí, tú que me estás escuchando, constantemente estamos pensando, tal vez me estás prestando atención, pero pensando en algo que viste hoy durante el día, o algo que te hicieron, o una experiencia de hace 2 semanas atrás, o lo que tienes que hacer el sábado por la mañana. Y entonces estamos constantemente en esa realidad, en esa ley de vida. Y la enseñanza espiritual para el crecimiento de la vida natural es: ¿qué necesita suceder dentro de nosotros que nos empodere, que nos dé nueva fuerza, motivación, dirección para sobrellevar esa ley natural? Y a través de estas enseñanzas espirituales, a través de esta literatura, se llama Cristo, o lo llaman Cristo. Y nuevamente, como decía al principio, interpretamos a Cristo como una verdad espiritual, como el espíritu de verdad, el espíritu de justicia. Y hoy vamos a hablar del espíritu de rectitud, como Cristo, como una realidad, un nuevo nivel de mentalidad que se forma dentro del ser humano. A diferencia de Cristo como tradicionalmente se interpreta, de Jesucristo que está arriba en los cielos y que deseamos que venga. Entonces, hago esa aclaración para que tengamos en mente. Voy a leer ciertos versículos y después comparto unos pensamientos. Juan capítulo 1, verso 17 dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Tengo aquí una pregunta. ¿Quién espiritualmente hablando es el Hijo de Dios? Si Dios es espíritu, ¿ves? Y eso es como decir, o podemos hacer esta afirmación: sí, Dios es espíritu. Entonces, su Hijo es una realidad espiritual. Y algo que necesitamos nosotros como también crecer es en el entendimiento de estas verdades y conceptos espirituales. En esta pasada semana le preguntaba a una persona: ¿cómo tú ves a Dios? Si me puedes explicar cómo tú entiendes lo que Dios es, qué Dios es para ti. Y siempre viene la realidad de nuestro Padre, el Creador. Y le preguntaba: ¿y lo verás? ¿Ves? Y siempre está ese nuestro Padre, el Creador de todo lo que es. Y después de la muerte, ese es el deseo, la esperanza de ir a morar con Él eternamente. Y entonces estábamos dialogando y yo le decía en los años, pues sí, yo nací con esa perspectiva y esa creencia porque fue lo que aprendí desde niño a través de mi tradición y cómo se interpretaban todas estas historias. Pero entonces, a través de los años, mirando la historia, y como decía al principio, cuando uno tiende a hacerle preguntas a la vida, hacerle preguntas a estas historias, hacerle preguntas a la historia, hacerle preguntas a otras historias, hacerle preguntas a la humanidad,
Entonces, uno vuelve a preguntarle a Dios, ¿quién eres? ¿Cómo eres? Y tal vez la realidad de Dios, por ser espiritual, es como decir, una verdad invisible, siempre es presente. En estos años, mi forma de relacionarme, intimar y ser en Dios totalmente ha cambiado. Gracias a lo que he aprendido de las Escrituras y gracias también a lo que he aprendido de las Escrituras y de la historia. Porque revela el Espíritu universal siempre presente, la ley absoluta, la causa del efecto que llamamos vida. Esta realidad yo la llamo Dios. Y por eso, entonces, Dios como una verdad espiritual es una verdad invisible. Y el punto que quiero llevar con esto es que si Dios es una realidad espiritual, su Hijo, metafóricamente hablando y a través de los evangelios, describe algo espiritual también. Y lo espiritual o el espíritu, cuando venimos a ver, es una fuerza. Y Dios lo relacionamos con la fuerza de la justicia, del amor, de la paz, ¿ves? De todos estos objetivos significativos, divinos, perfectos, puros. Y por eso Dios es rectitud. Y su Hijo, Cristo, representa ese espíritu de vida dentro del ser humano que motiva al ser humano a la rectitud. Vuelvo a la pregunta, ¿quién espiritualmente hablando es el Hijo de Dios? Su espíritu, Cristo, espíritu de rectitud formándose dentro de seres humanos. A través de la historia, este mensaje se repite por ser una verdad espiritual a través de muchas culturas. A nosotros nos ha llegado a través de las culturas judeo-romanas al mundo occidental. Pero por ser Dios una realidad universal, eterna, siempre presente, su Hijo, su espíritu, la rectitud, la oportunidad en cada presente de ser recto, siempre está. Y el ser humano dentro de sí puede desarrollar ese espíritu que viene a ser esa motivación, esa fuerza, esa energía, ese poder, esa gracia, ese énfasis, ese ánimo, ese aliento para la próxima decisión. Hacerlo en el espíritu y sentir, en la conciencia, en la buena voluntad de todo lo que la rectitud presente es. Y así a través de la historia, tanto en la iglesia del primer siglo, en los seres humanos, a quienes escucharon la buena noticia del evangelio del reino de los cielos, del reino de Dios, unas enseñanzas que, como vimos, enseñanzas para sobrellevar a personas de esa condición de que por cualquier cosa estaban enojados o molestos o frustrados o ansiosos, o a una conciencia totalmente diferente, a una mentalidad que gradualmente los iba empoderando y responsabilizándolos para asumir el derecho
responsabilidad de cada una de sus acciones por el nuevo entendimiento que habían obtenido y cómo entonces podían ser personas que por la rectitud, que por vivir bien, que por ser la buena voluntad, ser ese espíritu presente de paz, de calma, de justicia, de amor, de sinceridad y honestidad. Entonces, eso gradualmente estaba poniendo fin a toda ley, poniendo fin a tradiciones. Es como personas, cuando hablamos del sábado, vemos la ley del sábado y por qué gente no podían hacer según las tradiciones ciertas cosas los sábados. Y hasta el día de hoy, personas lo practican. Pero cuando vemos espiritualmente hablando, Cristo como este espíritu de vida formándose en los seres humanos que pone fin a toda ley, espiritualmente es elevando la conciencia del ser humano siempre en su ahora, en su día, en su presente, a una ley mayor. A lo que vimos ahorita según Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. La diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios. A unas verdades absolutas que cuando el ser humano reconocía y gradualmente procuraba crecer en el entendimiento y comprensión de tales verdades, entonces reconocería y viviría como que los sábados o todos los días son un sábado eterno. Todos los días son un buen día para vivir recta, pura y perfectamente. Por la realidad eterna de esta verdad espiritual que llamamos Dios y su reino. Soy esa mentalidad, ese desarrollo, ese crecimiento. Es esto que pone fin a toda ley. Y cuando vemos en el contexto de las cartas de Pablo, Pablo muchas veces habló en diferentes contextos de la ley de Moisés y cómo eso sirvió por un tiempo, pero en Cristo, de modo que en Cristo nueva criatura es. El énfasis es el crecimiento interno, el crecimiento de uno naturalmente a través del entendimiento de cómo naturalmente nosotros somos y las cosas que nos influencian, las cosas que nos motivan. Y cuando vemos el contexto de nuestro mundo exterior, tiene mucho que ver con todo lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos. Y las enseñanzas espirituales que ponen fin a toda ley, entonces nos lleva a conocer, a entender y estar alerta de esto que sucede dentro de nosotros para continuar corrigiendo, mejorando, cambiando, perfeccionando. Tengo aquí en las notas, la rectitud es una cualidad que se refiere a la persona que es recta, íntegra y honrada. Todo lo que hacemos es la expresión de nuestros pensamientos y emociones internas. Pensemos en esto. ¿Cómo sería si trataras la vida en el espíritu de rectitud? Porque te estás relacionando con Dios siempre. Para muchas personas, y más hoy en día se ve mucho a través de las redes, y es
Para muchos la relación con Dios tiene que ver con lo que hacen semanalmente. Si ayer domingo se congregaron o no. Si pasaron 2 o 3 horas leyendo la Biblia, orando. Si ayunaron 3 veces en la semana. Para muchas personas la relación con Dios tiene que ver con si hacen y no hacen. Y si hacen mucho, se sienten, ay, estoy bien apegado, estoy bien cerca, o si van a un retiro, a algún evento. Pero si no, entonces se sienten, no, estoy frío. Y ese, como decir, ese roller coaster emocional. Pero como en la pregunta, ¿cómo sería si trataras la vida? ¿Ves? ¿Cómo sería si la vida, si uno cerrara los ojos y al instante que los abre de nuevo, tenemos una mentalidad de que la vida, todo lo que la vida es la realidad de lo que llamamos Dios? Que no es alguien que está separado a nosotros como muchas tradiciones. Yo recuerdo desde niño, Dios es santo, Él está separado, nosotros somos pecadores y por eso necesitamos al mediador y salvador. Y todas estas ideas que nos condicionan basado a las leyes de hombres, a esa ley interna que nos gobierna y nos mantiene entonces separados en el sentido de nos mantiene ignorantes de una verdad espiritual, de una unión con Dios, porque en Él, desde que nacimos, todo ser humano es. Y como vuelvo y les decía, imaginémonos si uno abre los ojos, y cuando digo abrir los ojos es abrir el entendimiento a que todo lo que en nuestro contexto es vida, todo lo que existe, es una realidad. Y por la única verdad que es por lo que llamamos Dios. La pregunta es, ¿cómo nos relacionaríamos con todo y con todos? Si con cada persona que uno lidera, con cada acción, cómo uno hace todo lo que hace y por qué lo hace, uno va creciendo en la mentalidad presente de que me estoy relacionando con la divinidad, de que en esta situación trágica es parte de esta relación y hay algo que puedo aprender. Y que en cada experiencia de la vida que la vida nos da, con personas, con las personas más íntimas, con las que no, ya sean trabajo, en empresas, en todo lo que hacemos. ¿Cómo sería si tuviésemos esa mentalidad de que me estoy relacionando, estoy hablando con la divinidad? Si le pusiéramos ese énfasis a esta vida y a esta realidad, ¿cambiaría eso en algo nuestro contexto? ¿Podría eso ser en nuestro presente una realidad de lo que pone fin a las leyes, tradiciones y más aún a las leyes internas que operan en uno, que cuando nosotros tenemos una mentalidad condicionada por nuestro sistema sociopolítico y gubernamentalidad, hoy aquí en Estados Unidos
el sueño americano. Estamos en meses electorales. ¿Por quién se va a votar? Se pone la esperanza y la fe en que un republicano o una demócrata o viceversa será la salvación de nuestro contexto. Y todo eso internamente, espiritualmente, nos carcome diariamente, nos llena de ansiedad. Si tú no crees en lo que yo creo y votas por el que yo creo, ¿qué crea todo eso? Enemistad y contienda entre nosotros mismos. Y todas esas leyes naturales nos están gobernando en inseguridad. Y si aquel gana, nos vamos a fastidiar y se va a fastidiar todo esto. Porque estamos tan apegados al reino material. Y entiendo la situación. Pero recordemos que estamos procurando también crecer en el entendimiento de estas verdades espirituales para que nos empodere en nuestro contexto a ese nuevo ser, a una nueva experiencia en nuestro mundo y vida presente, en nuestro hoy, de que sí, independientemente de lo que suceda a través de los sistemas, los gobiernos, de lo que sucede exterior, estas verdades espirituales tienen que ver para que cambie nuestro interior, crezca nuestra forma de pensar y que descubramos que toda paz, felicidad y contentamiento únicamente se puede descubrir dentro de uno. Y eso viene a ser lo que llamamos la venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo de Dios, cuando el Señor regrese. Todos estos términos tienen que ver cuando algo espiritual sobre mayor o sobrepase los hábitos, conductas, costumbres que formaron a uno. Impulse un nuevo sentir, un nuevo deseo, una nueva voluntad para vivir en el presente. Unas verdades reales. Para muchas personas esperando recibirlo todo después de la vida. Pero ¿y qué? ¿Y si esta vida lo es todo? Y no estamos viviendo esta vida al todo que es capaz de vivirlo. Y de eso se tratan estos diálogos, mirar estos versículos, mirar estas historias, conocer nuevamente, conocer de la historia. Hago un paréntesis. Esta semana llevo estudiando en audio, pero ahora en libro. Esto viene a ser, estas son historias del Mahabharata. El Mahabharata históricamente es el poema, la epopeya más épica, el poema más antiguo de la historia de la humanidad. Y lo interesante es que es un poema espiritual, un poema que describe la vida del ser humano. Y cada uno de los personajes en el Mahabharata representan características del ser humano, y por eso es una historia del ser humano. Y cuando uno comienza a escuchar los personajes, lo que hacen, cómo hacen las cosas, ¡wow! Y de ahí sale, como he hablado en muchos, del Mahabharata sale el Bhagavad Gita.
Y he hablado muchas veces de todas estas historias que por miles de años en tradiciones orales antecedieron las historias de la Biblia. Y por eso por años me ha motivado a mirar las historias de la Biblia con unos lentes orientales, con unos lentes de una enseñanza espiritual universal. Y por eso, cuando comparto estos versículos, cuando comparto en mi canal YouTube Universidad Cristo, los muchos diferentes temas, es porque los estoy filtrando, interpretando a través de la historia. Y más aún también interpretando las historias del pueblo judeo-hebreo, tal como las historias orientales los influenciaron a ellos. Y cuando conocemos de estas historias, entonces nos ayudará a entender mejor esta literatura y lo significativo que para nosotros nuestro presente es. Porque no se trata de la próxima vida, la esperanza de, yo deseo, la esperanza de que cuando muera volver a abrir los ojos, pero en realidad no sé. Lo que sí he aprendido es que todas estas historias son para esta vida. Y procurar comprender el significado de estas historias y de los personajes en estas historias para entender mejor nuestra vida y vivir mejor lo que nos resta de vida aquí en este presente. ¿Cómo sería si tratas la vida en el espíritu de rectitud? Porque te estás relacionando con Dios. ¿Cómo sería si vives en el presente estado de conciencia, consciente en que todo lo que te sucede lo reconoces, respetas y reverencias como si fuese la divina presencia frente a ti? El fin de la ley del pecado y muerte. Esa es nuestra conciencia, atenta, alerta, despierta. ¿Y cómo hacemos lo que hacemos? En esa mentalidad, la mente de Cristo formada en uno. Ese nuevo espíritu que motiva a la rectitud diariamente. En esa atención, despiertos en nuestro presente, alerta a la próxima acción, a la próxima experiencia, a la próxima acción. Esa verdad pone fin a toda ley. Y en esa mentalidad uno puede entonces naturalmente crecer, reconocer que naturalmente dentro de uno mismo se encuentra ese otro sentir, en vez de la rectitud hacia lo incorrectitud, hacia lo incorrecto. Y entonces es a cuál de los dos espíritus va a caracterizar el presente de uno. La motivación, ¿ves? El espíritu, la fuerza que sale a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones, nuestros deseos, nuestras emociones, van a ser por la rectitud, porque nos relacionamos y vemos a Dios en todo y en todos.
o seguimos condicionados a la mente del sistema sociopolítico y a la mente en vez de la rectitud en lo incorrecto, en la mente egoísta centralizada en continuar satisfaciendo los deseos, porque lo único que hay es esta vida y hay que disfrutarla. Cualquiera de las dos mentalidades por las cuales uno decida vivir, por la ley de la acción, siempre estaremos recibiendo los justos resultados de nuestras acciones. Esto es el fin de la ley. Esto es el fin de la ley por la nueva conciencia. El espíritu de rectitud formándose en uno y manifestando lo que el estilo de vida espiritual es. El fin de la ley es Cristo. Esto es algo significativo porque nos motiva a responsabilizarnos, nos motiva a crecer, nos motiva a hacer preguntas, nos motiva a indagar, nos motiva al diálogo, por conocer mejor nuestro presente. También nos motiva a ese inventario personal, a mirarnos a nosotros mismos en la trayectoria y el camino de cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Hoy yo le decía a mi hija, y ya mismo van a ser las 11, y yo le dije, hoy es un nuevo día y tienes la oportunidad de hacer lo que sabes. A las 11 vamos a ver. Así es todos los días. Todos los días. Uno aquí comete un error. ¿Qué podemos aprender? Cuando mi mente no está clara, no estoy presente, estoy distraído por todos estos gritos que la sociedad, que en el sistema, que el trabajo, que la economía, que la salud, ves todas estas cosas que rápido distraen a uno. Y se van las acciones, pero qué bueno que de momento uno reconoce, aquí fallé, aquí no fui recto, aquí no estaba pendiente a la realidad que Dios es, esta vida y cómo la estoy viviendo. ¡Qué bueno! Así se crece cuando uno, a través de los errores, a través del pecado, a través de la amartía, se falla a la marca. Está la marca, fallé, hice lo incorrecto. Qué bueno es reconocer eso y procurar, voy a mejorar, voy a cambiar. Voy a crecer, voy a dejar eso atrás. Eso no lo voy a volver a hacer. ¡Auch! ¡Auch! Aprendí de esa experiencia. ¡Wow! Sembré para mi egocentrismo y recibí algo que no me gustó. ¡Wow! ¡Qué lección! De esa aprendí y voy a cambiar. ¡Qué bueno! Y seguiré en esto y voy a aplicar este mismo principio a esto. Y así poco a poco, y poco a poco caminando, creciendo en el camino de la rectitud. Que eso sea formándose en uno y sea formando los nuevos hábitos, costumbres de uno. Y que uno pueda ver todos los días como un mismo día. Un día de bien, un día de placer, un día de felicidad, un día de paz, un día porque solo lo que uno ve es Dios y su reino en todos. Y de esa manera se procura vivir. Eso es la mente de Cristo, eso es la venida de Cristo.
Eso es la segunda venida de Cristo. Esa mente divina formada en uno, ese nuevo nivel de conciencia formado dentro de uno, ese espíritu de rectitud que a través del día uno expresa, emana esa realidad, quien uno es. Cristo es el fin de toda ley. Y así lo vemos a través de la historia. Y así lo vemos a través de las Escrituras. Para que en nuestro presente nos responsabilicemos y vivamos conforme a esa verdad que es real, es hoy, presente en ti y en mí. Namaste, shalom y bendiciones. Hasta aquí este otro video. Saludos, gracias a todos los que han estado conectados, a todos los que se conectarán. Recuerden, mi canal YouTube, Universidad Cristo. Muchos temas y continuaremos compartiendo lunes tras lunes verdades espirituales, verdades eternas. Miraremos la realidad de Dios por ser una revelación universal. Continuaremos creciendo en el entendimiento de toda verdad espiritual cumplida. Y una de ellas, la que continuaremos hablando, es la venida de Cristo. Continuaremos compartiendo textos, conceptos, ideas, enseñanzas, parábolas, historias, todo lo que la Biblia, el Nuevo Testamento, enfatiza sobre esta verdad histórica, verdad universal, verdad cumplida y verdad que en un abrir y cerrar de ojos, como un relámpago, como un ladrón en la noche, se da cuando sucede dentro de ti y dentro de mí. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo Facebook Live o video de Universidad Cristo.